Bueno, entonces igual que allá vamos a esperar. Yo creo que unos 3 minutos más, a ver si se conectan más personas y si no, pues arrancamos. Entonces, bienvenidos. Vamos a empezar con esta segunda parte, que vamos a retomar algunas cosas de la sesión anterior, pero también vamos a tocar algunas diferentes. Primero vamos a retomar lo que son los valores normales y ese es el punto que me interesa mostrarles en esta región inicial. Habíamos hablado del artículo que se les compartió por el grupo de Telegram, que es el artículo de valores normales, y le voy a hablar un poco, mostrarles cómo se utiliza y cómo pues pueden aplicarlo pues para trabajar con los niños que tengan enfrente. Como les mencionaba, clásicamente las tablas más conocidas y más difundidas existen desde 1971 y la metodología de actualización de la información de valores normales había cambiado muy poco prácticamente desde ese entonces, con algunas actualizaciones casi hace 20 años y algunas otras actualizaciones menores, pero pues con mucha discrepancia y pues con un grupo poblacional relativamente pequeño. Las señales digitales han introducido algunas cosas. Han aumentado un poco las duraciones de las ondas, también las amplitudes han variado, aunque es menos notoria la variación en amplitudes, pero la variación en duración es importante en algunas ondas y algunas derivaciones. Entonces, con el estudio que habíamos hablado ayer, se desarrollaron estas tablas, y aquí les muestro las principales. En el grupo de Telegram les vamos a compartir las tablas, las tablas en su totalidad. A ver si se las puedo colocar de una vez ahí para que las tengan. Que son las tablas para todas las ondas. Ahí lo estoy enviando al grupo de Telegram. Para todas las ondas y todas las derivaciones que ellos miraron. Entonces se puede verificar la normalidad del valor de una onda en cualquier parte del electrocardiograma para cualquiera de estos grupos de edad y para si es niño o niña. Recordar lo que se habló, menos de 2.5 en el Z-score y más de 2.5 para poder dar la interpretación. Entonces esta primera tabla es de frecuencia cardíaca. Hay tabla de PR, tabla del QRS, tabla de la amplitud de la R en B6, tabla del QTC, y esas son las principales que presenta el artículo. Sin embargo, hay tablas para todo. Con base en esa información y lo que se conoce incluso de años anteriores, están estas gráficas, estas curvas están así pequeñas, relativamente en forma intencional, pues simplemente para que queden en una sola diapositiva. No nos interesa mucho los detalles de las dispersiones de los valores, sino básicamente mostrar las tendencias, que es algo que me interesa que se graben en forma general de cómo varían los parámetros más importantes con el transcurrir de los años. Entonces, la frecuencia cardíaca inicialmente aumenta y luego disminuye. Por favor, Janet, cierra el micrófono. Y esa correlación del aumento, no sé si Janet Arias podría cerrar el micrófono.
Bueno, sigamos. Ya no es como que no nos oye. Listo. Bueno, entonces veníamos hablando de esta parte de la frecuencia cardíaca y es un dato muy importante igual conocer esa variación. Entonces, este aumento de la frecuencia cardíaca inicialmente en los primeros meses, ¿a qué se debe? Se debe a que el cambio en la circulación transicional que nos lleva a que tenemos solamente un ventrículo izquierdo que está aprendiendo pues, a coger el control, un ventrículo derecho todavía relativamente hipertrofiado, pues esa sobrecarga relativa sobre el ventrículo izquierdo hace que se tenga que trabajar con una mayor frecuencia cardíaca para compensar pues, la falta de fuerza muscular que tiene ese ventrículo izquierdo, perdón. Y eso pues rápidamente va mejorando hasta que vuelve casi a los niveles del nacimiento, más o menos casi para el tercer, sexto mes. Esa es la relación. Y a partir de ahí empieza el descenso gradual hasta llegar a los valores del adulto, pero la mayoría del descenso se da en los primeros 5 años. De ahí, después de los 5 años hasta la edad adulta, es mucho más gradual. Esto es el QTC, que relativamente presenta poca variación en el transcurrir del tiempo. El eje del QRS sí cambia de ser un eje marcadamente derecho hasta rotar a un eje pues relativamente neutral. El PR, el intervalo PR en general, pues con relación al hecho de que la frecuencia cardíaca baja es una variable que depende de la frecuencia cardíaca, tiende a verse una prolongación de ese intervalo en forma gradual. Y las amplitudes, pues depende de dónde se miren, va a tener el comportamiento relacionado. Entonces aquí es la amplitud de la R en B6, que gradualmente va aumentando hasta adquirir un valor estable cerca de los 5 años. Y a partir de ahí hay un poco de divergencia con una persistencia de mayor amplitud incluso en las niñas, digo en los hombres, perdón, persistencia en los hombres en relación de las niñas. ¿Eso a qué se debe? Básicamente a que se sabe que hay una diferencia de masa ventricular entre los corazones masculinos y los corazones femeninos que favorece pues que haya esa diferencia relativa de amplitud. Pero eso en general pues en las condiciones físicas pues no se traduce en una diferencia que sea pues importante más allá de pronto de algunas cosas de rendimiento físico, pero en general no nos traduce pues más riesgo de enfermedad en los adolescentes y adultos jóvenes, donde se aprecia esa diferencia en la amplitud de la R entre hombres y mujeres, entre sexo masculino y femenino, donde es más amplia en el sexo masculino. Y esto que es el QRS, en general va a tener también una prolongación, también se afecta por la frecuencia cardíaca, aunque en menor medida que el PR, pero pues también cuando empieza a llegarse hacia la adolescencia y pues la adultez, hay una duración relativamente mayor en hombres que en mujeres, que pues eso va ya no ligado a la frecuencia cardíaca, sino también al influjo hormonal sobre el corazón y el tono del sistema nervioso autónomo. Entonces, esto es como para recordar qué espera uno de las variables principales y en cierto modo, pues tener presente especialmente el comportamiento de la frecuencia cardíaca, que es el que es clínicamente pues más significativo en muchos de los contextos que trabajamos con niños. Esta gráfica tiene una finalidad muy específica, es mostrarles la comparación de los datos originales de 1971 con unos datos relativamente intermedios, son creo que 2010, 2012, ahorita no me acuerdo bien exactamente la fecha, y los datos del análisis actual, que son los que están más tenues en dos columnas, porque son de mujeres y hombres, sexo femenino, sexo masculino. Se ve que en este caso de las duraciones hay una gran variación entre estas señales analógicas y las señales digitales, porque se detecta mejor el final. En la señal que era de tipo analógico, pues como lo que pintaba eso era una aguja que trazaba pues las ondas en el papel termosensible, pues fácilmente se podía amputar el final y se detectaba una onda más corta, pero como son ondas digitales ahora, se detecta que incluso la onda no termina exactamente donde se pensaba, sino incluso puede ser un poquito más prolongada, por lo que la curvatura pues ya no se pinta con un lápiz grueso, sino con un lápiz fino, entonces se pueden notar variaciones más pequeñas y eso afecta las duraciones. Todas las duraciones notan ese impacto entre el cambio de señal
analógica a la digital, pero en general cuando se compara de señales digitales no hay mucha variación realmente, pero pues sí hay un refinamiento de varios valores. Entonces, en estudios como el de la tabla que les compartimos en el grupo de Telegram, el del estudio de Rimbeck, y este estudio más reciente, pues hay más refinamiento en cuanto a los valores, pero a final de cuentas, esto no hay tanta divergencia entre las duraciones de las ondas. Lo que sí se mejora es saber cuáles son los Z-scores, que eso es el dato que carecían las mediciones previas que trabajaban con percentiles. Y se ha visto que esa medición con percentil pues no es tan útil como uno quisiera. Bien, la parte 2 de esta sesión es trabajar con un electrocardiograma real. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Espérenme a ver qué tan pequeño queda. Sí, queda muy pequeño. Vamos a trabajar más bien agrandando. Aquí vamos a hacer lo siguiente porque me interesa tener el material suplementario abierto. Eso es. A ver, cerramos por acá. Listo. Entonces, este electrocardiograma es una niña de 11 años. Tenemos estos patrones y yo quisiera hasta cierto modo que me ayudaran a ver y me dijeran qué le ven de raro. Quien quiera opinar, ¿es un electrocardiograma que al vuelo parece normal o tiene alguna cosa llamativa? Miren, lo voy a agrandar aquí con la pantalla completa. Bueno, vamos a tratar de hacer el ejercicio entre todos para que sea más provechoso. Y solo vamos a trabajar un electro de esta manera, pero la idea es que les quede la dinámica de cómo van a coger ese electro y cómo lo van a digerir. Entonces, Angie Sepúlveda, ayúdanos. ¿Qué tal te parece los complejos QRS en la derivación de 2 y de 1? Yo observo que tiene una, perdona que no soy Angie, pero ayuda un poquito. Vale. Tiene una onda, en la D2 tenemos una onda P que precede a complejos QRS, que son complejos que están positivos en D1, D2. O sea, digamos que la orientación de los ejes o la Pareciera estar orientación bien. de la sonda pareciera estar bien. Que ¿Cómo los debería complejos, estar para tener 11 años? 11 años. En D1 vamos a buscar una isobifásica para que sea más fácil. No veo isobifásica. Bueno, están ABF No, isobifásica. no hablo tanto del eje, sino miremos solamente la morfología. Bueno, Olga, entonces ¿te D1 parece que está debería bien. tener? D2 está bien. ¿Hasta D3 qué está punto, bien. qué tan amplio debería ser? ¿Qué tan amplio? Mira, Pues ya tienes que el ese es su cuadrito de empuje, referente. Tienes sí, el cuadrito de referente, que ese es un milivoltio. 1 milivoltio. Entonces, básicamente estas R's todas pasan del milivoltio. Están grandes, ¿no? Amplitud Exacto, amplia. exacto. Entonces, visualmente, eso es lo primero que tienen que coger. En general, una norma general es que muy rara vez una onda R, así estemos hablando Tan de niños, grande. no debería pasar del milivoltio. No suelen pasar del milivoltio. Si está pasando el milivoltio, especialmente si es una derivación, pues, donde no se espera eso como de 2, porque pues es una niña grande, se supone que la dominancia ventricular ya es izquierda, pues no deberíamos tener una onda tan alta en este sitio. Y en Sí. D1 incluso también está bastante alta, porque a pesar de que tengamos pues un niño relativamente sano, un adolescente sano, no suele ser común tampoco que pasen del milivoltio en eso. Entonces, ese es un datico especial ahí. Lo del ritmo sinusal, muy bien. La frecuencia cardíaca, ahorita revisamos el datico, porque igual a final de cuentas aquí la cuadrícula no se ve muy bien. No se ve bien. Pero si tú miras
ya habiendo pasado de que es ritmo sinusal, que tiene un ritmo pues regular y que pues pareciera haber estar bien tomado pues el electro porque AR es negativo, pues son como las cosas que uno mira hacia el vuelo. Sí. Si te centras en la progresión de la R, ¿te parece que es normal? Pues ya tendría que tener un ventrículo izquierdo ya más grandecito. Entonces Sí, B1 vería despolarización en la R, despolarización del derecho, y luego chun se va para el izquierdo y ya está más grandecito, ¿no? Sin embargo, sí es sí, bastante profunda esas heces en B1. exacto. Ese es el Y en dato clave, B6, Olga. y en B6 estaríamos viendo unas R's profundas, o pues sí, grandes, mejor Amplias. dicho. Ujú. Ah, pues Un o sea que dato está importante, viendo, sencillito en eso, es que en general uno espera que no se toque una derivación con la otra. Entonces, cuando claro. se superponen, hay que mirar, pues hacia visualmente uno dice, aquí hay algo raro porque se están superponiendo. Mira, incluso si arrancamos en este B5, la R Uh-huh, termina aquí metida casi en la mitad del B4. uh-huh. Y tenemos R's puntudas por acá también en B3, que eso no es una configuración usual para una niña de 11 años, porque pues eso indicaría que hay una masa muscular septal grande, que eso no lo esperaríamos Ajá, tanto en esta edad. Entonces es una progresión aparentemente normal, pero está ampliada, porque pues la R sí va amplia. aumentando hacia la izquierda, pero está muy grande. Entonces, muchas gracias, Olga. Entonces, la idea de esta primera fase del golpe visual es darse cuenta de cómo se está comportando el electrocardiograma. Aquí, de hecho, la T ya está positiva, pero a los 11 años es posible que ya esté positiva la onda T. Aquí hay una elevación de punto J que hablábamos ayer. Les decía que les iba a mostrar un eléctrico con elevación de punto J, donde también hay un segmento ST elevado que va en forma diagonal, no horizontal. Entonces, esto hasta cierto punto es normal para la edad que tiene esa niña, pero no es normal que hayan estos cambios de morfología de las ondas R con unas R tan amplias y S tan profundas acá. Quiere decir que hay mucha masa ventricular izquierda, entonces probablemente habría que mirar si cumple criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Y esos cambios en la onda R se acompañan de cambios en el segmento ST y en la onda T. Aquí incluso está un poco deprimido, está horizontal, las ondas T tienden a ser planas, que eso también refleja que por lo menos está habiendo una sobrecarga en ese ventrículo, que es lo que hace que esté grande. Hablábamos ayer de que estas alteraciones de la onda, de la onda T y el segmento ST que van acompañados de la R es donde cobran significancia clínica. Entonces, tenemos estos datos que venían los 11 años, esta parte de la talla y el peso, pues ya el peso también nos empieza a hablar, que es una paciente que está bastante pesadita, a pesar de su talla, y pues eso hace que nos lleve al punto de que también es una paciente con obesidad. Entonces ya uno se va imaginando que puede ser también hipertensa, eso detrás del contexto. Entonces, el siguiente punto, no olviden el contexto. Entonces, ya que vimos de golpe visual, miremos los números. Los números son una frecuencia cardíaca de 84 para un Z-score de 0,30. Me voy a salir aquí para poder utilizar los datos de las tablas también. Un eje de la P, pues que no es muy importante. Un eje del QRS, ese sí me va a devolver un poco. Tenemos un D1 muy positivo, una BF medianamente pues casi que neutro, porque tienen una deflexión un poquito positiva, pero la deflexión negativa también es bastante positiva. Entonces, en ese escenario, utilicemos, aquí que tengo el PowerPoint abierto, ¿dónde están formas? En este caso tenemos un D1 así, y tenemos una BF que es relativamente pequeño. Entonces vamos a tener un eje resultante, que lo voy a pintar con una lechita más gruesa para que no sea útil, que va a estar por acá. Ay, ya lo giro. Así. Entonces ese es nuestro eje. Si lo recordamos por el de 1 a BF, que lo discutíamos ayer, que Juan Sebastián y otras personas también pues, contribuyeron a recordarnos ese dato y que resulta la más fácil. Si miramos cuál es la derivación más isobifásica de todas las 6,
es ABF, pero no es completamente isobifásica. Entonces quiere decir que el eje está muy cercano al de 1, pero pues no es propiamente de 1, que es lo que uno ya ve acá también que se cumple. Y eso es lo que dice, perdón, lo que dice acá este análisis con base en las tablas. Entonces, lo que quiero también es que en un momento dado, si no está en las tablas principales que vimos acá la variable, que QRS sí está, nos regresamos acá. También voy a avanzar un poco hacia acá para tomar el valor. Entonces tenemos un QRS de 13 grados. Entonces nos vamos para acá, muy bien. QRS, tenemos 13 grados. Entonces 13 grados y tenemos 11 años. Miren, perdón, el eje. Este es el duración, amplitud. Ok, no tenemos esa tabla acá. Este es un ejemplo de lo que les hablaba, que nos toca irnos a las tablas completas. Entonces, aquí podemos buscar QRS. Está pensativo, regálenme un segundo esta cosa. La idea es que tenemos que buscar la tabla para el QRS, para que eso nos permita poder revisar pues exactamente ese Z-score. Un momentito mientras se descongela. Y al buscar en esas tablas, ahorita tan pronto me cargue las mostramos, nos debe dar un Z-score de menos 1,89. El eje de la T no es tan importante, estas cosas no son tan importantes, el PR sí es común y nos da, y ese sí está acá, vamos a mirar los 140 milisegundos. Entonces, PR 11 años, señorita, 140, nos da entre 133 y 153, quiere decir que está más cerca de este lado, está entre 0 y 1, o sea, en general está normal, que igual con las tablas, pues ellos obtienen los datos exactos, pero básicamente es así. No han publicado una aplicación que permita utilizar estos valores. Eso sí, estamos esperando todos los que seguimos pues este tipo de información a ver si van a sacar un aplicativo que facilite la consulta de las tablas. Yo no creo que tarde mucho tiempo eso, pero no lo encontré todavía disponible y en el artículo no mencionan que lo hayan desarrollado. Entonces toca irse a las tablas si uno tiene dudas. Entonces también hay que tener como algunos valores de referencia relativamente gruesos que pueden utilizar, por ejemplo, las tablas de Rimbeck, que fue la que les pasé, que en una sola tabla están las variables principales y con el recorrido básico uno mira si se altera o no se altera en esas tablas y si hay alguna alteración en esas puede uno pasar a mirar con más profundidad en estas tablas grandes. Los que trabajamos en pediatría sabemos que incluso ese enfoque se está manejando también en cardiología pediátrica para el manejo de la tensión arterial. Hay una tabla de tamizaje y si no pasa el valor de esa tabla, pues no hay que ir a mirar las tablotas grandes largas, pero si pasa de encima de ese valor, pues ya toca entrar a mirar las tablas a profundidad para ver si el examen realmente es anormal o no. Misma recomendación de enfoque con este documento. Entonces, todas estas variables, incluyendo la duración del QRS y el QTC, están normales para la edad. Si ustedes miran un QTC de 451, pues perfectamente puede llegar a pensarse que está normal incluso en adultos, donde pues casi que 440 tiende a ser el umbral. Algunas otras tablas hablan de 460, pero entonces nada más con decirle esos dos valores ya hay discrepancias. Entonces también esta es la finalidad de este estudio, entrar a resolver esa discrepancia. Ya que reaccionó el programa, vamos a buscar lo que estamos necesitando. Ok, ¿dónde está el QRS? QRS, acá está. QRS duración, QRS duración. Vamos a buscar ahora. Se perdió la tabla del eje. Ajá. Ok, no la metieron ahí realmente. Ok, listo. Esa tabla sí veo que no la incluyeron ahí del todo, pero una cosa con el eje, podemos manejarlo como se aprendió que en general debe estar en el cuadrante inferior derecho, que sería el de normalidad, y cualquier eje que se desvíe a menos de 0 grados o a mayor de 90 ya se considera normal.
porque voy a tratar de encontrar esa tabla del eje del QRS porque no la vi ahí y no vi que hubiera otro material suplementario. Siguiendo con las amplitudes, acá están los datos de cada onda de los milivoltios. No vamos a entrar pues como a desglosar esto, pero básicamente después de revisar esas amplitudes, tenemos que las anormales son las que vimos ya gráficamente. Entonces, primer punto, háganle una lectura visual rápida al electrocardiograma que tienen enfrente. Visual, tenemos un electrocardiograma con ritmo sinusal en D2, están viendo los electrodos, el ABR se ve bien, negativo, onda P negativa y en D2 positiva. Tenemos que hay unas amplitudes aquí bastante grandes de la R, pero la progresión de la onda R que va creciendo a lo largo de B1 a B6 es normal, con la misma amplitud exagerada de las ondas R en el lado izquierdo del precordio. Tenemos que hay algunas alteraciones del segmento ST y la onda T en B1 y B2, con una onda T positiva que ya pudiera considerarse normal para la edad, hablamos que es 12 años, con algunos cambios de las ondas T y el segmento ST en la cara lateral, y sabemos que es una niña que es obesa. Entonces tenemos esa primera idea. Ya cuando entramos a mirar los números, pues ya tenemos algo claro de qué paciente estamos viendo. Sabemos que ya entonces los números nos botan el QTC, que es normal, y cuando miramos que ya sabemos las ondas están alteradas, pues se buscan las variables de esas ondas y efectivamente están por encima de los umbrales. Hablamos 2.5, pues por lo menos S en B1 y R en B5 están por encima de esos umbrales que hablamos. Están por encima del Z-score de 2.5 y este está bastante cerca. Cuando se combina esa información, hay datos sugestivos de hipertrofia ventricular izquierda, pero incluso en el mejor de los escenarios, a la fecha, antes de que existieran estas tablas, la especificidad y sensibilidad no supera el 70%. ¿Qué quiere decir? Todo lo que nosotros identifiquemos y hablemos hasta el momento en el ecocardiograma sugiere la posibilidad de. ¿Por qué? Porque no hay datos todavía suficientes que nos digan que exactamente vamos a tener, pues realmente la hipertrofia. Toca confirmarlo. ¿Con qué? Con la ecografía, el ecocardiograma. ¿Listo? Entonces, esa es la parte importante. Hasta aquí, ¿estamos claros o tienen alguna inquietud de este segmento en el que vamos? Ok, asumo que estamos claros. Vamos a compartirles otra cosita importante que nos sirve. Les voy a pasar una aplicación ahí en el Telegram que la pueden instalar en sus celulares. Y voy a ver si aquí puedo compartirles del celular. Ok, voy a desactivar el compartir mi pantalla para poder compartirla del celular. Pantalla. Listo. Entonces, voy a mostrarles lo que se ve en la pantalla de mi celular. Hay unos primos míos. Listo. Quiero mostrarles esa aplicación que les compartí, para qué sirve y qué es lo que hace. Como les decía, que debemos tener, aunque sean valores de referencia con los cuales empezar a analizar de entrada y mirar y hacerle como un tamizaje rápido al electrocardiograma y decir está bien o está mal, les presento la aplicación que les va a ayudar con eso. Si alguno tiene iOS, me excuso, pero no existe un equivalente, no lo encontré. Si lo encuentro después se los paso, pero por ahora solo está para Android. Entonces, entran a valores normales y nos sale esta perspectiva por grupos de edad y despliegan ustedes el grupo de edad que queremos analizar. Tenemos aquí la niña que estamos viendo, bueno, 11 años. Dejémosla, quedémonos con ese grupo y le decimos display y él nos bota los valores normales. Este programa trabaja fundamentalmente con Davignon, aunque también usa datos de Rimbeck. Y entonces tenemos los referentes. Tenemos entonces una RMB1 que va de 0 a 12 milímetros, o sea, 1.2 milivoltios. Obviamente las que tenemos están terriblemente altas. En el lado, bueno, y en B6, perdón, va de hasta 25.5 milímetros o 2.55 milivoltios.
Y tenemos en el electrocardiograma, según lo que revisamos ahorita, 2.7, es decir, sí está más amplio. Y teníamos una SMB1 en el electro que estamos revisando con 2.3. Ahí tenemos el SMB1. Ahí sí no nos da que está en 2.5 el tope y tenemos 2.3, pero está bastante cerca. Y la R en B5, en B6 están 3.2 en el electro y aquí el tope es 25. También, entonces, conclusión, si hay signos de los 3 que están positivos en el, pues, o que están más positivos en el electrocardiograma con base en las tablas nuevas, tenemos 2 que coinciden la interpretación con estas tablas que son los referentes que habían antes de estos nuevos valores. Entonces, este programa les va a ayudar para hacer esa evaluación inicial en todos los grupos etarios hasta los 15 años, incluyendo dónde está el QRS, todas las variables principales que uno sigue, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca, intervalo PR, el eje del QRS, la morfología del complejo como tal en las amplitudes de las ondas, y con eso ya uno tiene una aproximación inicial bastante buena. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les quería mostrar ahí. Existe otro aplicativo que ese sí existe para las dos tiendas, para iOS y para Android, que se llama PetZ. PetZ también tiene algunos datos de EKG, pero no son tan completos como los tiene la otra aplicación, que sí tiene, calcular el QTC. Entonces ahí podemos colocar el valor del QT, la frecuencia cardíaca, y con eso obtenemos pues un cálculo rápido de esa información. Entonces, digamos, este paciente no nos dieron acá la medición, pero hagamos un ejemplo, digamos que tenía 400 de QT con una frecuencia cardíaca 84, que es así la real del trazado, y nos da 473. Probablemente para el ejemplo de ahí daba quizá 360 porque el QT se da más o menos por este orden. Entonces, ese dato, si nos los ayuda esta aplicación, se la recomiendo, fuera de que también tiene los datos de percentiles de peso y talla y nos ayuda a saber realmente cómo está de peso y talla. ¿Listo? Y volviendo sobre el electrocardiograma que está aquí abajo, ellos trabajan con unos datos de este artículo. Este artículo es una revisión que hizo este doctor Park y fundamentalmente usa los datos de Davignon, aunque también toma algunos datos de Rimbeck, entonces a final de cuentas coincidimos bien. Se supone que tenemos una paciente, dijimos que tenía en este caso 11 años, entonces pongamos la 2010 para hacer un cálculo así rápido, 84 de frecuencia cardíaca, y nos ofrece los valores como más grandes que tiene acceso, la frecuencia cardíaca, la duración del QRS y el intervalo esto PR, aquí lo llaman PQ porque así lo nombran en algunas partes de Europa por ser la primera onda la Q y no la R, entonces lo llaman PQ y no PR. Pero pues también tienen algunos datos, pero son un poquito más engorrositos, aunque sí los adapta a frecuencia cardíaca. Entonces, estas dos aplicaciones les pueden servir para hacer una evaluación rápida del electrocardiograma que tienen enfrente. Quizá una más completa que la otra, me quedo con la primera, pues a manera personal. Aunque la frecuencia cardíaca también afecta a los valores, pues para un análisis rápido es bueno tener un rango general con el cual tomar una decisión. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir para volver a la presentación. ¿Nos podrías enviar, por favor, en el link, en la última aplicación, por favor? Y ya les comparto. Vamos a compartir la pantalla 2. Entonces, mi idea con todo esto no es que salgan cardiólogos, sino que sean capaces de lidiar con un EKG al vuelo, como me toca a mí, que yo también soy pediatra en urgencias. Entonces, en urgencias le toca a uno tomar una decisión rápida sobre el electro que tiene enfrente, porque pues a qué hora va a salir uno a llamar al cardiólogo. Entonces, esa es más o menos la finalidad. Les quiero mostrar, a ver un segundito si esto está cargando bien. Ay, me quitaron algo de... Ese aplicativo también tiene página web, pero no está funcionando bien como página web.
Ya nos quedamos como app. Entonces ahí les voy a compartir los enlaces. Ahora ya se los pego. Listo. Vamos a pegarlo acá. Entonces el primero. Este es en Google Play, es decir, Android. Y ok, exacto. App Store. App Store cambió hace un tiempo. Entonces ya el enlace que tenía en la página oficial ya no funciona igual. Vamos a ver si. Listo. Y ahí va el enlace de iOS. Lástima que la página web que ellos manejan no está funcionando bien, no carga, se queda congelado cuando uno le pide la información. Bueno, listo. Entonces, llevamos esta primera parte de las dos aplicaciones. Y vamos a centrarnos un poquito en esta parte. Esto lo voy a quitar por ahora, no es útil acá. En algunas cosas de variantes, marcadores de cardiopatías y arritmias. Entonces, más que todo hablarles en este sector de arritmias, pero antes de iniciar, pues mencionarles algunas cositas que ya habíamos puntualizado antes sobre variantes, sobre algunos marcadores de cardiopatías, antes de centrarnos en las propias arritmias. Variantes, recordar que fundamentalmente hay más cargas de ondas anormales en niños que en adultos sin ninguna significancia clínica, especialmente es complejos QRS mellados, con 4 ondas, con 3 ondas, a diferencia de lo que uno ve en niños más grandes. Esas ondas melladas van progresando a medida que, de ubicación, a medida que va cambiando la dominancia, la adaptación de la dominancia ventricular. Es decir, si son niños chiquiticos, es más probable que encontremos esas R's melladas y esos complejos con 3 o 4 ondas en las derivaciones derechas, y cuando van creciendo es más probable que se encuentren esas QRS mellados hacia derivaciones izquierdas sin ninguna significación clínica. Entonces no olviden, si ven algún tipo de morfología de esas y tienen dudas, uy, es que esto pareciera un bloqueo de rama derecha, uy, esto parece un bloqueo de rama izquierda, por favor miren el eje. Recuerden que esos bloqueos desvían el eje hacia su respectivo lado. El bloqueo de rama derecha, el eje del QRS se va a la derecha, el bloqueo de rama izquierda se va a la izquierda. Y recuerden que fundamentalmente esas variaciones pues van a estar acompañadas también de cambios en las ondas T y en el segmento ST. Entonces, esas son las claves de ese punto. Otras cosas varían también, la presencia de las extrasístoles. Si bien son más frecuentes en los niños que en los adultos, igual la frecuencia no excede el 2% de toda la población infantil. Pues tampoco se imaginen que cada vez que pongan un fonendo, uy, es que yo nunca he estado escuchando nada y si le hago un electro siempre me voy a encontrar extrasístoles, no. Pero la incidencia en adultos está por debajo del 0.5%. Entonces, pues si comparamos, la relación, a pesar de ser baja, es mucho más alta en niños, especialmente más pequeños. Marcadores de cardiopatías y ese punto. Ha sido difícil, han propuesto que algunas cosas de melladuras puedan predecir defectos, especialmente CIBs, también se ha buscado tratar de si algunos predicen CIAs, pero hasta el momento pues no es muy claro esa correlación. ¿Por qué? Porque pues se han encontrado que pueden haber, por ejemplo, en CIBs, Rs grandes, altas en el lado derecho, melladas por la misma sobrecarga que ocasiona el exceso de flujo del lado izquierdo hacia el derecho por el hueco de la CIB. Voy a mostrar aquí el corazón para que tengo para poder al menos ir señalando algo y que me sigan en la idea. Pues si tenemos una CIB, pasa sangre de la izquierda a la derecha y esa sobrecarga de flujo hace que hayan R's altas y melladas aquí. Eso han tratado de correlacionarlo con CIB, pero la sensibilidad ha sido relativamente mala. Entonces, quizá la única asociación real, también han propuesto a veces presencia de extrasístoles y R's melladas en las CIAs, pero con la misma implicación de las CIBs. Entonces, quizá la única correlación que sí es altamente fidedigna de EKG con alteración estructural
es la P mitral. E incluso puede haber alteración mitral sin que se vea esa P mitral sino hasta fases avanzadas, porque deriva de la sobrecarga ventricular. Frank, ¿ibas a preguntar algo? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, hasta el momento no hay quizá ningún marcador directo de las ondas, de la morfología, que nos oriente hacia cardiopatías y problemas. Cosa diferente es algo que sí, que es un concepto que yo les venía hablando ayer, que al menos quiero que se lleven esa idea. Bueno, que esta parte sí no alcanza a incluir esto, una diapositiva, pero se les voy a mostrar con la ayuda del internet. Acá está. Les voy a mostrar acá. Denme un segundo. Que este coso me haga caso. Que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un concepto que es viejo, antiguo, se conoce bastante desde hace ya un tiempo relativamente largo en adultos, pero no se ha evaluado, diría yo, que con suficiente interés en pediatría, a pesar de que sí tiene. Quizá de pediatría, la parte o el grupo etario donde más se ha estudiado ha sido los recién nacidos, porque se asocia con predicción de desenlaces de muerte y pues de secuelas, especialmente en asfixia perinatal. Entonces, ¿qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Voy a tomar prestada esta imagen primero. Y es esto. Los RRs no son iguales, los dirige el sistema nervioso autónomo, porque acelero, retrocedo, acelero, le quito, lo freno, acelero, freno. Entonces, necesito la blusa, que necesito lavar el uniforme. Dame la blusa, ven. Frank, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Entonces, ese acelera y frenado depende del comando del sistema nervioso central. Aquí se ve un poco más claro que es básicamente ese influjo. Y existen componentes de esa variabilidad que afectan el pronóstico y reflejan el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, se pueden tener componentes de qué tan rápido suceden las fluctuaciones. Ese es el dominio de la frecuencia, así se llama. Y otro concepto que es qué tan, digamos, qué tanto difiere numéricamente un intervalo del otro. Entonces, es esto, por ejemplo, la diferencia entre este intervalo más grandote y el más chiquitico, ¿cuánto es? Porque pues, digamos que puede ser un electrocardiograma muy poco variante como esto, o muy variante si comparamos, por ejemplo, de aquí a aquí. Lo normal es que haya una variabilidad, por decirlo así, intermedia, y que la frecuencia de los cambios no sea muy alta, porque pues si digamos, si esta periodicidad de cambios que vemos aquí, estos 5 latidos, se repite cada 5 latidos, pues el corazón está muy disregulado. Entonces, esos componentes es lo que ayuda a entender el pronóstico y la importancia hacia adelante. Si veo acá la otra imagen que les quiero mostrar. Listo. Entonces, me voy para acá un momentito con esta imagen que sí quería mostrarles. ¿Qué predice? En general, tener una adaptabilidad o una variabilidad que responda bien a los estímulos es importante. Entonces, un corazón que no varía frecuencias está enfermo. Se ha visto que niños con neonatos con asfixia tienden a tener una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, especialmente en el dominio de la frecuencia, es decir, es poco capaz de responder a los cambios del entorno porque pues, el centro de control está afectado y mientras más afectado, más problema hay. Y algunos niños con traumatismos, especialmente trauma craneoencefálico, también presentan un fenómeno similar de compromiso de la frecuencia de la variabilidad, aunque también se afecta más el componente del tiempo que les hablaba, que es las variaciones en sí mismas y no solo la capacidad de responder. Entonces,
Eso es el componente importante. Ya hay aparatos que registran variabilidad incluso en los pulsoxímetros, ya hay algunos que tienen ese componente. Y aunque no lo usemos mucho nosotros acá en nuestro medio, me interesa que no lo pierdan de vista porque quizás en un futuro, más adelante, se va a incorporar más esa información a los niños y a los electrocardiogramas. ¿Alguno de ustedes conocía ese concepto en adultos? ¿Lo habían visto? Probablemente no. Entonces, de todas maneras, ahí les presento esa idea general en qué consiste. Existe también datos de una variabilidad que se llama dispersión del QT, que yo les hablaba también algo sobre eso, y eso también lo han ido tratando de asociar, especialmente en adultos con accidente cerebrovascular. ¿En qué se mide la dispersión del QT? Básicamente, en qué tan amplio, qué tanta es la duración como tal. Eso es lo único que interesa. Ahí no se mira la amplitud de las ondas, sino solo la duración. Y esa dispersión también se ha predicho que cuando hay mayor dispersión de ese QT, hay mayor riesgo de arritmias y muerte súbita. ACVs, infartos, pacientes con trauma craneoencefálico severo, a pediatría se está apenas por ahí empezando a estudiar para lo mismo de asfixia y niños con trauma. Entonces el electrocardiograma está tratando de cobrar más información, más relevancia con estos análisis secundarios que pues normalmente no se ven y es como mirando lo que hay detrás, que básicamente en forma resumida, si ustedes pudieran decir para qué sirve el electrocardiograma, para mirar el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y la integridad del corazón. Entonces, no uno no está sin lo otro y pues esa interrelación es importante. Casi siempre estamos acostumbrados a solo mirar la integridad del corazón y no se hacía mucho análisis sobre la integridad del sistema nervioso autónomo que lo dirige. ¿Listo? Vamos a dedicar esta última parte pues, de la charla propiamente a las arritmias y ahorita les muestro un aplicativo con el que pueden, bueno, un aplicativo de computador y un aplicativo de celular con el que pueden repasar y tratar de sacarle algo más de jugo, obviamente dirigido a niños, aunque también hay de adultos para si les interesa trabajar con adultos, los que pues también trabajan con no solamente en pediatría. Bueno, entonces, en arritmias debemos recordar, esto es una cosa muy importante. Básicamente la velocidad a la que va el corazón, de qué depende. Eso es algo diferente a lo que todo el mundo se imagina. Ahí la vuelta es el que grite más es el que gana. Literalmente esa es la forma para que lo entiendan facilito. El que grita más es el que gana. Entonces el nodo sinoatrial maneja frecuencias de 60 a 100, comparado con el AB que sube hasta 60, el SDGIS hasta 40 y las fibras de Purkinje 10 a 20 latidos. Esto en condiciones normales. Sabemos que hay taquicardias de la unión, taquicardias aquí sentadas en el haz de His que se pueden robar la frecuencia del corazón. Y cualquier nodo ectópico que vaya más rápido que el nodo sinusal se roba la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es igual en niños que adultos. Existen unas taquicardias horribles, especialmente en neonatos, se llaman taquicardias jet, que son originadas en el nodo AB por una reentrada y ese ritmo cardíaco va más o menos a 300 latidos, 400 latidos por minuto y es una causa de falla cardíaca en recién nacidos. Solo lo menciono por contexto, no vamos a andarlo pues, porque es un tema muy específico y pues no es el caso y se puede identificar con el abordaje general de taquicardias. Entonces, todas las arritmias es esas alteraciones en el ritmo cardíaco. Lo más común que uno tiene en mente es hablar de lo que acabamos de mencionar, la frecuencia cardíaca. Pero no es solo la frecuencia cardíaca, también el origen de los impulsos, la misma regularidad y pues obviamente también cómo se conducen. Entonces, si hablamos del origen, la frecuencia y regularidad, pues podemos tener problemas en la producción de los impulsos mismos, la conducción o un problema de las dos cosas. Y eso es lo que hay que tratar de identificar cuando estamos mirando al paciente. Entonces, ¿qué hay detrás o qué trasfondo general hay de las arritmias en niños? Entonces, hay más alteraciones de ritmo sin patología cardíaca. Yo creo que con que recuerden eso, tenemos la mitad de la información de arritmias y es uno de los mensajes que me interesa que se acuerden de estos 4 horas que pues, vamos a tener de curso. Uno, que varían muchísimo de niños a adultos, que la mayoría de variaciones se concentran en los neonatos,
que el resto de variaciones ocurren casi hasta los 2 años y que a partir de ahí todo es mucho más gradual. Que hay muchas alteraciones que no son normales en adultos y que están en niños sin mayor alteración, que es lo que decimos acá. Y pues obviamente que hay que tratar de tener un abordaje visual inicial y un tamizaje de entrada de los valores para poder identificar si está mal o no está mal. Ese tamizaje visual de entrada que hablábamos también nos permite obviamente identificar al vuelo los ritmos y eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Ya habíamos mencionado esta idea, se afectan más los lactantes menores y los adolescentes. Voy a agrandar esta pantalla completa para que sea más fácil. Y eso hace que sean los niños donde toca analizar con más cuidado los electrocardiogramas. Existen episodios paroxísticos de bloqueos atrioventriculares, les hablaba que grado 1 y MOVIS 2 raro, digo MOVIS 2 es raro, más como MOVIS 1, o sea, un bloqueo atrioventricular de segundo grado MOVIS 1, eso hasta un 10% de niños. Estos casos se detectan en forma incidental cuando se toma un electro por otro motivo. No esperen que el niño les llegue, uy, escucha, me duele el pecho, le tomé el electro y está bloqueado, eso es raro. Uno los ve, sí, pero son raros, esos niños no se ven muy común. Yo les diría que en 5 años, yo llevo trabajando en urgencias pediátricas 5 años, ya como pediatra, y de esos 5 años he visto 2 niños con dolor torácico que realmente corresponden a bloqueo. Y de esos 2 niños, uno consultó varias veces, entonces ese ya sabe, ay, llegó otra vez este muchacho enfermo. Entonces ya sabíamos que él tenía ese problema. Entonces, no se imaginen que van a estar viendo ese problema tan seguido. Las morfologías de los complejos pueden tener muescas y cambios de dirección. Ya les expliqué por qué, se los repito, ese es otro de los mensajes que me interesa que recuerden. Cuando están chiquitos en las derivaciones precordiales derechas, cuando están grandes en las derivaciones precordiales izquierdas, aunque puede no ser eso tan estrictamente respetuoso de ubicación, pero todo tiene que ver con el desarrollo muscular. Ese músculo, esos músculos que están cambiando entre el ventrículo derecho e izquierdo, son los que ocasionan esas alteraciones morfológicas del QRS. También hay trastornos de conducción ventricular. Aquí incluyen los bloqueos incompletos de rama derecha. De lejos es el más común, muy de lejos. No esperen encontrar un montón de EKGs con bloqueo y que la mayoría sean bloqueos izquierdos o bloqueos. Y en estos casos de bloqueo incompleto de rama derecha, casi que todos, por no decir todos, no tienen ninguna correlación de patología subyacente. Es simplemente un trastorno de conducción dinámico con el desarrollo de los niños. Entonces, si ustedes ven ese bloqueo incompleto y el niño no tiene ningún otro correlato que sugiera alteración cardíaca, pues lo mencionan, pero no lo ahonden, no tienen que mandarle a hacer ecocardiograma, no tienen que preocuparse de que ese paciente está horriblemente maluco. Entonces, dependemos mucho del contexto clínico, pero esta es una alteración relativamente frecuente y que tiene poco significado patológico. Las extrasístoles supraventriculares, se los había hablado, que pueden ser muy frecuentes, más que las ventriculares. Las ventriculares son las que hablábamos que eran del 2%. Cuando hablamos de las supraventriculares, hay estudios específicos de esos que pueden hablar de que hasta un 14% de niños pueden tener extrasístoles supraventriculares en la edad neonatal. Ese dato baja cerca de un 5%, 2% cuando están más grandes, pero esas extrasístoles no suelen dar ninguna repercusión clínica y pueden haber hasta 10 por hora. Entonces, un electrocardiograma neonatal tiene esto de ruido importante y a veces también genera preocupación y electrocardiogramas innecesarios en un paciente que no tiene ninguna clínica relacionada con eso. Entonces, tener presente estas dos alteraciones porque son de las que más hacen que tomemos el ecocardiograma sin necesidad. Entonces, analicen bien el contexto del niño. Si necesitan interconsultar con cardiología, lo hacen, pero pues a veces es más económico y más rápido y más tranquilizado simplemente hablar con el experto que irnos de una vez a mandar un ecocardiograma que no va a aportar nada. Y ya hablábamos de las extrasístoles ventriculares, son de lejos más frecuentes en los niños pequeños y vuelve a haber otro pico en los adolescentes. ¿Qué tan adolescentes? En general, después de los 12 años, entre 10 y 12 no suelen ser tan frecuentes. En medio de su rareza. Entonces, estos porcentajes realmente no son, aquí queda un poco mal expresado.
Lo que quiere decir es que de todas estas extrasístoles, el 20-30% son niños jóvenes y el 40% son adolescentes, y el resto está en el resto de edades, lactantes, escolares, que también las pueden tener. ¿Listo? Bien, entonces aquí un flujograma relativamente pues breve, aunque no tan sencillo cuando uno lo mira, que es, tenemos un paciente que le sospechamos que tiene una arritmia, según su historia clínica, examen físico, paciente que refiere palpitaciones, especialmente que causan dolor o disnea, o taquicardia, propiamente los que ya saben describirla, otros solo dicen que siente palpitación pero que no es muy rápido, y otros dicen que las palpitaciones son separadas y son como punzadas, como latidos que duelen, y eso también nos puede orientar. Paciente que presenta eventos sintomáticos en reposo o que presenta eventos sintomáticos apenas empieza su actividad de ejercicio. La actividad de larga duración, la actividad extenuante, si causa síntomas, es menos común que tenga que ver con una arritmia. No quiere decir que sea excluyente, pero es menos común. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema que está ahí ocurre ya es por fatiga y eso tiende a ser autonómico. Incluso también los que se presentan cuando el niño termina el ejercicio también tienden a ser por disautonomía y no por una arritmia. Es decir, lo que llamamos síncope vasovagal. Algunos niños lo presentan tan rápido que presentan fatiga rápido y les da la moridera rápido. Los que hemos sufrido de eso, yo sufrí de eso en la adolescencia, sabemos cómo funciona. Uno se cansa más rápido y le da la moridera al final de terminar de correr, además de cansarse rápido. Entonces, esas son pistas que ayudan a orientar. Pues si tienen ustedes un paciente de esos síntomas en reposo, dolor que causa disnea o propiamente taquicardia, pues tenemos que hacerle el EKG. Entonces, le hicimos el EKG, si es normal, pues igual se puede evaluar después un Holter. Recuerden algo, un EKG es una ventana de tiempo de 10 segundos en general. Digamos que hagamos un dedo largo, una derivación larga, digamos son 30 segundos, por mucho un minuto de análisis de señal. Perfectamente ahí puede salir bien. Es como cuando uno se toma la foto para la cédula que nunca queda bien. Pero pues a final de cuentas es una imagen de un solo momento que puede ser decisivo dependiendo de quién lo mira. Entonces, si yo pedí el electrocardiograma y no tuve en cuenta que esos son 10 segundos, y no, mi señora, aquí no hay ninguna probabilidad de que esto tenga que ver con corazón alta, váyase, aquí ya no hay nada, ese chino tienes otra cosa, y después llega el pelado con un síncope de algo más serio. Entonces, no ignoren el contexto clínico, si hay la sospecha de que todavía pueda ser cardiológico, envíenlo al cardiólogo con un holter o a pediatría para que nosotros ordenemos y miremos la pertinencia, pues al menos de pedir esos exámenes si no está dentro de sus competencias. Ya si se encuentran los otros ritmos específicos, pues casi que todos tienen que ir a cardiología o el Parkinson, que es uno el que más persigue y es uno de los menos frecuentes. Extrasístoles ventriculares, bloqueos atrioventriculares, problemas a nivel de nodo sinusal, pues tienen que ir obligatoriamente al cardiólogo. Las extrasístoles supraventriculares no tienen ninguna importancia clínica, ya lo hablamos. El bloqueo de rama derecha incompleto no tiene importancia clínica, no hay que enviar a cardiología para analizar esas cosas. Lo único que importa es la taquicardia supraventricular y obviamente si la tiene se va a detectar clínicamente y vamos a mirar rápidamente ahorita cómo es la configuración de ese electro. Y pues si tenemos un paciente que tiene síntomas, pero le hacemos una revisión y parece que tiene una variación relacionada con el ciclo respiratorio o con maniobras de Valsalva, puede ser una arritmia sinusal sencilla o estar frente a un paciente con una disfunción autonómica que hacen síntomas disautonómicos, ortostatismo. Incluso se nos pueden desmayar en el consultorio, más raro, pero pasa, especialmente adolescentes mujeres. Entonces esos pacientes, a pesar de que uno consideraría que no tienen mayor necesidad de intervención, sí vale la pena enviarlos a cardiología. Fundamentalmente porque algunos pacientes necesitan medicación para controlar la severidad de sus ataques y algunos otros pacientes pueden llegar a necesitar un marcapasos. Entonces, si es muy severa la clínica de disautonomía, pues también se envía a cardiólogo por ese motivo. Empezamos este recorrido rápido con los ritmos lentos. Entonces, los ritmos lentos se llaman arritmias como colectivo y todas las frecuencias son inferiores a las correspondientes para la edad y pues en general tienden a tener un problema de alguna patología. En niños tienden a tener algún problema de trasfondo. En quienes hacemos la excepción y pueden ser normales sin necesidad de patología, adolescentes especialmente que hagan ejercicio o muy delgados. Necesitan tratamiento especialmente cuando hay síntomas o repercuten pues
en el estado hemodinámico para ser más precisos. Y algunas de esas pueden ser congénitas, como el bloqueo atrioventricular congénito completo, que fundamentalmente esto tiene un nombre específico y se llama lupus. Si alguna vez les toca una embarazada con lupus, por favor, esos niños tienen que nacer en tercer nivel porque pueden nacer bloqueados. ¿Y quién los salva? Nadie. Nadie los salva en otro nivel, sin tercer nivel, donde haya un marcapaso, así sea con el desfibrilador que se le coloque el marcapaso transcutáneo. Entonces, si saben de eso, que no es muy común una paciente con lupus que va a tener un bebé, jamás debe nacer en primero o segundo nivel. Ese niño tiene que nacer en tercer nivel. Este flujograma está en breve, lo vamos a repasarlo en forma rápida. Básicamente, estamos hablando de un niño que al nacimiento, pues tenemos que hablar si tiene un embarazo a término, respira, llora, buen tono, mirar la frecuencia cardíaca. Si el paciente pues no tiene ninguna de esas tres, no está respirando, no llora y es hipotónico, y la frecuencia menor de 100. A partir de ahí, actualmente las recomendaciones de reanimación implica que la monitoría se haga con el electrocardiograma que está acá. ¿Por qué? Porque también se ha visto que los pacientes que tienen este tipo de problemas de bloqueos congénitos y situaciones especiales por cardiopatías pueden necesitar un marcapaso transcutáneo tempranamente para salvar su vida y estabilizarse, porque podemos llegar dándole, no, si démosle VPP con presiones, mejora, lo sueltan, vuelve y se baja porque el corazón está bloqueado o no es capaz de avanzar, vuelven otra vez y lo reaniman, uy, lo sacamos, vuelve y cae hasta que se muere. Básicamente por eso se incorporó también el EKG, esa una razón, y la otra razón clínica es muy importante, y quizá incluso la principal, es porque cuando se palpaba pues el cordón umbilical de los recién nacidos, mucha gente no lograba sentir el pulso y entonces a veces seguían reanimando a un niño que ya había salido del paro. Entonces no me detengo más en ese punto, eso era para recordar esa connotación. En general, en niños con bradicardia, ya más grandes, fuera de la edad neonatal, esto es falso. Se mira si el paciente tiene algún compromiso general. Si tiene algún compromiso general, hay que hacer evaluación y apoyo. ¿Qué es evaluación y apoyo? Mirar la vía aérea, si necesita oxigenación suplementaria, si necesita algún dispositivo de presión positiva, o sea, de apoyo con AMBU, como le decimos por la marca, y pues monitorizar el paciente para saber si tiene pulso, si tiene frecuencia cardíaca y qué tensión maneja. Si tiene una frecuencia cardíaca menor de 60, a pesar de haber hecho las intervenciones de oxigenación y ventilación, pues entonces nos toca empezar a hacerle reanimación a ese paciente, hay que obtener un acceso venoso, colocar epinefrina, colocar atropina, en caso que se sepa que hay un bloqueo atrioventricular primario, pues para poder salvar el ritmo, considerar el marcapaso si se sabe que lo necesita y tratar de identificar las causas subyacentes. Ese es el esquema general, no importa qué bradicardia tenga, no importa si es un bloqueo de segundo grado MOVIS 2, si es un bloqueo completo, si es un ritmo nodal, mientras esté causando síntomas, la intervención es la misma. Y estos son los síntomas que puede presentar el niño. Llega con presión arterial baja, edema pulmonar, es decir, un niño que tose y con mucha dificultad respiratoria y desaturada. Eso no es tan fácil de identificar porque me dice, uy, escucha, tienes una bronquiolitis, tienes una bronquitis, una neumonía. Entonces, a veces no es tan sencillo, pero para eso la evaluación, y se supone que ese paciente tendría esos síntomas más bradicardia. Un ritmo anormal, pues ya cuando se evalúa el pulso, malestar en el pecho, dificultad para respirar, un paciente aturdido, confuso y puede llegar desmayado dependiendo si el ritmo es muy bajo para mantener el gasto cardíaco. Sugerencia, esto es una tablita que les comparto de cómo se guía uno pues para los signos vitales normales y ayudar a entender pues algunas alteraciones porque hay niños que pueden tener bradicardia sin tener pues una repercusión real. Entonces, esta tablita se construye así, es frecuencia cardíaca, respiratoria, hipotenso, y estos grupos etarios que son los básicos de pediatría, recién nacidos, 1 a 12 meses, 1 a 5 años, 5 a 10 años y mayores de 10. Arrancamos con frecuencias altas que promedio ya por las tablas que hemos visto, ustedes revisan con calma, especialmente la de Rimbeck que les puse en el chat, arrancamos en un promedio de 160. Y ya a los 10 años tenemos la frecuencia del adulto en 100. Y a partir de ahí entonces calculamos los descensos de 20 en 20, 140, 120, 100, entonces aquí la mitad. Y los valores inferiores de ese rango, pues se divide la mitad. Se trabaja con 120.
perdonen, aquí tuve un pequeño lapsus, se maneja de 120 el inicial y se termina en 60, pues que es la frecuencia cardíaca inferior en niños grandes, como sabemos, en adultos. Entonces, a partir de ahí bajamos con la misma esquema, con el mismo esquema que manejamos el valor alto, entonces 120 menos 20, 100, menos 20, 80, aquí ya llegamos a 60, entonces el otro es 70. Y tenemos nuestros rangos de frecuencia cardíaca al vuelo, nos sirven para el EKG también. Y frecuencia respiratoria, pues arrancamos en 60 en recién nacidos, eso es de IEPI, y terminamos en 20 en niños mayores de 10 años. Esas sí bajan de 10 en 10, 60, 50, 40, 30, 20. Y el límite inferior es la mitad, entonces 30, 25, 20, 15 y 10. Listo. La atención se maneja con lo que dice PALS, 60 para recién nacidos, 70 en el primer año, de ahí en adelante 70 más 2 por la edad hasta llegar a 90, que son los grandes. Entonces, ¿por qué incluir eso ahí? Porque hace parte del contexto de analizar si el ritmo que estamos viendo tiene alguna repercusión o no. Entonces, todo ritmo anormal que tengamos tiene que ir correlacionado de si tiene el paciente síntomas y de si tiene alteración de sus constantes vitales, que es lo más básico que va a reflejar el compromiso hemodinámico. Siguiendo en este punto de bradiarritmias, tenemos estas causas: cardiopatías, medicamentos y el lupus. Lo mencionamos porque estos pacientes usualmente, si nacen donde no deben, se mueren, porque es bloqueo casi que 100% seguro. La incidencia de bloqueo atrioventricular completo en recién nacidos de madre lúpica está por encima del 70%, 70 a 90%. Entonces, por favor, especialmente cuando tienen anticuerpos anti-RO y anti-LA positivos, esa mamá con lupus. Entonces requieren antiarrítmicos, se tratan con esteroides esos niños para neutralizar los anticuerpos y marcapasos. Las otras intervenciones, pues los betabloqueantes y eso muchas veces se pueden tratar incluso con atropina y salen adelante. En estos casos a veces también se usa atropina para ayudarse al menos en la fase inicial. Y las cardiopatías congénitas, pues como ya se sabe que el origen es una cirugía cateterismo, especialmente los que son quirúrgicos terminan en marcapasos. Kelly, si puedes apagar tu micrófono, te lo agradezco. Y tenemos esto en forma resumida: bradicardia sinusal, bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado MOVIS 1, de segundo grado MOVIS 2 y el completo o de tercer grado. Y la característica principal de cada uno. Es bueno aprenderse cada ritmo con una característica principal para tratar de buscarla, que son las características que siempre van a estar. Bradicardia sinusal simplemente es un ritmo normal con frecuencia lenta. Un bloqueo AB de primer grado, el PR es el que está prolongado. Toca usar la tabla. O los programas que ya revisamos, porque no hay manera de aplicarle un valor único en pediatría. Este es el más estándar, pero aplica casi de 5 años a 10 años. Entonces, pues valiente gracia, porque muchos de los niños que tienen arritmias, como hablamos, son los chiquiticos. Bloqueo AB de segundo grado, tipo 1, MOVIS 1, Wenckebach. Es que el intervalo PR aumenta de longitud hasta que se elimina el complejo. Bloqueo AB de segundo grado, tipo 2, MOVIS 2. El PR tiene la misma longitud y básicamente es un complejo que no se conduce. Entonces, late, pum, no se condujo. Las relaciones entre esos latidos que no se conducen son variables. Puede ser 1 a 1, muy grave. Puede ser 2 a 1, medio grave. Puede ser 3 a 1, no tan grave. Puede ser 2 a 2, eso es relativamente grave. 2 latidos se conducen, 2 no se conducen. Usualmente esos hacen síncope, igual que el que conduce no conduce. Y hasta el bloqueo 2 a 1 son indicación de marcapaso. Conduce, no conduce, 2 a 1 o 2 a 2 son indicación de marcapaso. No hay escapatoria. Salvo que tengan alguna correlación inflamatoria que pueda explicar, pero si miramos como el ritmo como tal, necesitan marcapaso. Y el bloqueo de tercer grado, pues directamente sí, salvo que estemos hablando de esto, pues que el marcapaso en este caso sería transitorio, un lupus. Bradicardia sinusal, simplemente el ritmo de descarga más lento, es la más común, desde problemas respiratorios, problemas de temperatura, infecciones, hipertensión endocranial, porque básicamente es fisiológico. En general tiene buen pronóstico y el pronóstico depende de la causa subyacente. Fin. Si tenemos un paciente con bradicardia sinusal desde el nacimiento, eso es más difícil. Igual, pues casi que pues, se va a detectar por el pediatra que atiende a ese recién nacido y se va a estudiar.
Casi siempre son cardiopatías con disfunción sinusal o con dilatación auricular derecha. De todas esas vainas son más comunes los Epstein. El ventrículo derecho es bien rarongo y es bien grave. Los niños mayores usualmente son asintomáticos, aunque tenemos los síntomas que pueden tener al principio de esta sección. Y el diagnóstico suele ser electrocardiográfico, no necesitamos un Holter en general, aunque a veces puede haber eventos paroxísticos de bradicardia y especialmente pues eso indica que hay alguna causa secundaria. Estas versiones se miran en prueba de esfuerzo y otros test realmente no son muy frecuentes, especialmente en niños. Esta es una interfaz del programa que les voy a mostrar ahorita, que básicamente nos permite analizar el ritmo y estudiar los ritmos. Entonces aquí una bradicardia sinusal donde esta metodología de 4 preguntas es la más recomendada para identificar cualquier ritmo. Primera pregunta, ¿el ritmo es rápido? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca y es regular? La frecuencia es lenta, pero el ritmo es regular. ¿El complejo es ancho o estrecho? El complejo es estrecho usualmente, pero puede ser ancho si hay retrasos de conducción. ¿Las ondas P están presentes hacia arriba? Sí, están presentes hacia arriba. ¿Y cuál es la relación entre las P y los QRS? Siempre es 1 a 1. Eso es una bradicardia sinusal. Arritmia sinusal, básicamente fisiológica, que refleja básicamente fenómenos subyacentes, los mismos que pueden estar con la bradicardia sinusal, infecciones, hipotermia, pacientes con traumatismos, apnea del sueño, medicamentos, y lo misma implicación del manejo de la causa. En este caso, la frecuencia cardíaca es normal, el ritmo no es regular, desacelera y acelera, que puede ser periódico. El complejo QRS es estrecho, las ondas P son presentes hacia arriba y la relación es 1 a 1 entre P y QRS. Bloqueo sinauricular, esta cosa rara. Se menciona para que recuerden que existe. Un bloqueo sinauricular es que hay un latido que se origina en el nodo sinusal y ese latido no llega ni siquiera a la aurícula. Casi siempre es degenerativo. En el niño puede haber un trasfondo de una miocarditis neonatal o una cirugía, que a veces aíslan el nodo sinusal. Es que cirugías de esas, casi siempre niños que los operan por ventrículo único y les hacen cirugías de las secuenciales para corregirles eso. Y entonces cuando hacen esas cirugías a veces aíslan el nodo sinusal y ese paciente queda un bloqueo sinauricular. Eso también se conduce como si fuera el nodo AB con primer grado, segundo grado, tercer grado, pero básicamente se distinguen con bradicardia. A menos de que hayan realmente un paro sinusal o un bloqueo muy prolongado, la traducción electrocardiográfica suele ser una bradicardia sinusal, es lo que uno ve, pero no es tan fácil de analizar, entonces este tipo de problemas casi siempre termina detectándose por el cardiólogo, o cuando tenemos un paciente con una taquicardia supraventricular o una frecuencia aparentemente normal, pero sin ondas P o ondas P invertidas, o un ritmo nodal. Ese ritmo de escape auricular es el que les mencionaba, que tiene las ondas P ausentes o invertidas. El bloqueo atrioventricular es el que tenemos claro, simplemente la corriente no pasa. Puede ser fisiológico, que hablábamos que especialmente el primer grado y hasta el segundo grado MOVIX 1, y se maneja la causa. Fin. Casi siempre son medicamentos, también infecciones. El bloqueo de primer grado ya hablamos, especialmente como en condiciones subyacentes, el hipotiroidismo y la hipopotasemia lo pueden causar. Las cardiopatías también en los posoperatorios. Todo lo que le eche puntos. Tuvimos que operar el corazón. Digamos este ejemplo, tenemos una aurícula, ventrículo, y se hizo una cirugía aquí a este nivel. Entiéndase, CIA, CIB, canal AB, ventrículo único, todo lo que... tetralogía de Fallot que compromete la pulmonar, a veces también las estenosis aórticas, entonces todo lo que opera aquí a nivel de la interfaz atrioventricular, a veces los puntos y las incisiones cortan algunos fascículos o cortan todo las de His y entonces causan un bloqueo de menor o mayor grado. Incluso más común que eso, que es muy fatalista, lo que suele pasar realmente es que los puntos que se colocan generan inflamación regional y esa inflamación ocasiona que se genere un bloqueo porque está inflamado. Es como tener el celular mojado. A veces con secarlo funciona. Entonces, más o menos la misma cosa. O cuando tiene un televisor que se sobrecalienta y no funciona bien y lo dejan enfriar y vuelve y funciona. La misma situación pasa en el corazón en eso. Entonces, si alguna vez están en posoperatorios de cardiología o en náuseas cardiovascular, van a ver esos fenómenos de bloqueos transitorios por culpa de las cirugías. El bloqueo de primer grado básicamente
es igual a las otras bradiarritmias que vimos, a la sinusal, en el sentido de que la relación es 1:1 de la P y el QRS, las ondas P están presentes y hacia arriba, los complejos son estrechos, pero aquí tenemos el problema de que, a pesar de ser un ritmo regular, siempre va a haber un PR prolongado fijo en esos complejos. El Movitz 1, pues básicamente en personas normales son más con hipertono vagal, deportistas pueden tener ese fenómeno de bloqueo de Movitz 1. En personas que tienen también el otro extremo de síncopes vasovagales también pueden tener un Movitz 1. Y pues enfermedades miocárdicas, miocarditis. Rara vez suelen tener problema, suelen ser transitorios en pediatría, pero pues a veces se pueden ver con otras cardiopatías también, pero pues no es lo común. Entonces vemos algo como esto. Tenemos un PR aquí cortico, un PR más largo y este ya no condujo. Entonces la frecuencia es lenta, el ritmo no es regular porque algunos complejos QRS no aparecen. Aquí es cada tercero. El complejo suele ser estrecho, aunque a veces se puede ampliar. Aquí incluso está un poquito amplio. Las ondas P están presentes y hacia arriba y la relación pues ya no es regular. Hay más ondas P que complejos QRS. Entonces hay que mirar con detalle los PRs en este caso. Siempre. Y mirar pues la relación que manejan esos PR, esas ondas P con los complejos QRS también. Entonces sigamos. Esto es un Movitz 1, ya en un trazado real. Aquí está la P, conduce. QRS, aquí ya no conduce. Y aquí empezamos a ver. PR normal, PR más anchito, PR más anchito, PR que no. La onda P que ya no condujo. Y así, este es un 3:1. El anterior que vimos era 2:1. ¿Listo? Entonces, esto es Movitz 1. Cuando hablamos de Movitz 2 es donde hay los peligros de marcapaso. Entonces, en Movitz 2 el problema es que no todas las ondas se conducen al ventrículo, pero no hay ningún tipo de anticipación. Básicamente va un PR aparentemente de conducción normal y es como cuando ustedes tienen su computador normal y se le funde la RAM. ¡Pum! Se apagó. Entonces eso es lo que le sucede acá. Aparentemente bien, llega un momento en que falla y como que luego vuelve y se enciende y sigue andando. Entonces, casi siempre problemas degenerativos, infecciosos, especialmente Chagas. En niños es algo infrecuente esta correlación con Chagas, pero es posible, especialmente en adolescentes. Isquemia y posoperatorios de cirugía cardíaca sí es lo más común, como ya les hablaba, por la inflamación. Puede dar mareo, síncope y pues llegar a tercer grado y necesitar marcapasos, especialmente los 1:1, 2:1, 2:2. Estos son, este es el ejemplo. Este es un 2:1. Normal el PR, suelen acompañarse de anomalías de conducción ventricular y ya no se conduce el tercero. Entonces la frecuencia es lenta, el ritmo no es regular y los complejos están ausentes algunos. El complejo usualmente es ancho porque como es lento, empiezan a haber ritmos de escape ventriculares para compensar. 64 para un niño es lento, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre ondas P y complejos QRS? Pues en general no es fija, hay más P que complejos QRS. Bloqueo completo pues no se conduce, en general la misma correlación anterior, simplemente más severo, más infección, más degeneración, más inflamación en la cirugía o una cirugía más grande. Y obviamente necesitamos un marcapasos. En los casos transitorios o que se esperan transitorios, incluyendo el lupus, si no se resuelve a los 7 días, hay que colocar un marcapaso definitivo. Fin. Raro, pero existen esos casos. Y en los pacientes de cirugía de corazón se les da el mismo compás de espera. Un bloqueo completo, ¿qué diferencia tiene? En general el ritmo es muy lento, mucho más lento que los anteriores, aunque a veces puede ser un poco rápido y confunde. El complejo QRS es ancho, porque pues el ritmo de escape es ventricular. Las ondas P están presentes hacia arriba, pero pues no conducen, no tienen ninguna relación fija con los complejos ni prolongable. O sea, no hay una relación predecible con los complejos QRS, que es lo que mencionamos acá. Suelen ser independientes. La periodicidad, entonces si miramos P, este intervalo es igual a este, aquí también, aquí quedó oculta en el QRS. Entonces lo que sucede ahí es que la onda P sigue descargando a su ritmo, pero el ritmo ventricular va a su ritmo, que es mucho más lento, porque pues no tiene quien lo estimule. El ritmo nodal es una variante especial, donde hay los problemas de la conducción atrioventricular, pero todavía está preservado las de His y el nodo, que son capaces de llevar el ritmo. Entonces,
Características: ritmo lento, complejos estrechos, no hay ondas P. Y las ondas P, como en forma excepcional, también pueden estar presentes, pero negativas, porque si disparamos desde el nodo hacia las aurículas, esa conducción en inversa va a dar negativa a las ondas. ¿Cuál es la relación entre las ondas P y los complejos QRS? Pues en general, si no las hay, pues no va a haber ninguna relación. Cuando las hay, pues hay una onda P por cada complejo QRS, pero disparando en inversa. En algunos casos puede haber una onda P después del complejo QRS, pero hay después de cada uno una onda P. Eso es más raro, pero lo hay. Y el ritmo idioventricular es lento, simplemente un complejo súper anchote, no hay discernimiento de ondas P. Y pues el ritmo es muy lento. Eso es lo que quiere decir. Y como es rítmico, pues en general la periodicidad es identificable. Ritmos rápidos. Ritmos rápidos. Aquí está la página, ahorita la vamos a mirar para que conozcan dónde más pueden practicar y las aplicaciones. Tenemos taquiarritmias. Taquiarritmias, todo ritmo que vaya rápido, en general tiene alteraciones subyacentes, pero pueden ser congénitas, especialmente las que se ocasionan por ritmos de reentrada. Aquí ignoren esta parte, me quedó mal, esta que vamos hablando de taquicardias por reentrada. Y necesitamos tratamiento casi siempre cuando hay repercusión clínica y muchas veces necesitamos tratamiento eléctrico. Esta actualización fue del año pasado de las guías de reanimación. Forma sencilla, evalúe el paciente, mire cómo está hemodinámicamente, tómele su EKG. Por favor, diferencie si es una taquicardia sinusal que cumple pues con su ritmo sinusal normal de ondas P, QRS, presente después de cada onda P, ritmo RR regular y una frecuencia usualmente menor de 220 en niños pequeños y menor de 180 en niños más grandes, entiéndase mayores y menores de 2 años. Si tenemos que no hay una taquicardia sinusal, porque aquí buscamos es la causa subyacente, fiebre, dolor, infecciones, golpes en la cabeza, medicamentos. Si no hay esto, buscamos si hay compromiso cardiopulmonar, porque sabemos que si no hay una taquicardia sinusal es simplemente sinusal, o no es sinusal, si no es sinusal, miramos si el paciente está estable. Si está estable, pues nos da tiempo de trabajar y podemos manejar con medicamentos. Si no está estable, nos toca ponerle carga eléctrica. Entonces, si está un paciente inestable, miramos si el complejo es estrecho o el complejo es ancho. No importa que yo no tenga ni idea si es una taquicardia por reentrada, si es una taquicardia ventricular, si es una taquicardia supraventricular. Conclusión, todo termina en cardioversión al final de cuentas. Si tienes un paciente lo suficientemente inestable, no se mate en la cabeza para tratar de entender el fenómeno, sino terminan haciendo cardioversión. Con una salvedad, si tenemos un paciente con taquicardia de complejos estrechos, es posible ofrecerle adenosina. Pues yo les diría, yo se lo simplifico. Entonces, paciente se evalúa, paciente no es taquicardia sinusal, paciente tiene compromiso hemodinámico, paciente que le hago cardioversión sincronizada independiente de cómo está el electrocardiograma. Se acabó, ahí llegamos al final, no hay que ponernos a detallar nada, ya después le dejamos al pediatra, al cardiólogo, al que quiera, que haga el diagnóstico de qué taquicardia tuvo. Yo tomo los electros para que el que sepa más que yo revise y me diga exactamente si era supraventricular con reentrada porque estaba ancho pero no era ventricular, o si era ventricular realmente, o si era una taquicardia estrecha. Se supone que aquí este paciente tiene pulso, entonces pues en general si tiene pulso siempre se le va a hacer una cardioversión sincronizada. ¿Qué es cardioversión sincronizada? Sincronizar la descarga con el latido del corazón. Si tenemos un paciente que no tiene compromiso cardiopulmonar, debemos darnos el tiempo de diferenciar cuál de las dos es. Fin. Hay que dar tiempo de diferenciar cuál de las dos es. Si es una taquicardia con complejos estrechos, probablemente supraventricular, podemos intentar hacerle maniobras vagales porque el paciente está estable. Si no funciona, podemos administrar adenosina. Si no funciona, termina en el mismo camino, cardioversión. Conclusión, si no saben hacer maniobras vagales y no saben usar adenosina, hagan de la descarga, que eso es más sencillo de aprender y simplemente sedar el paciente. Si está despierto hay que sedarlo, eso duele. Igual aquí, si el paciente está inestable pero está consciente, sédenlo. Y si es un complejo QRS ancho, probablemente es una taquicardia ventricular, puede ser una supra con reentrada, aquí no nos importa. Entonces, se puede hacer la prueba con adenosina por esa posibilidad de que sea una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, donde la conducción ventricular va lenta por la forma de la taquicardia reentrante.
Y si eso no funciona, se cardiovierte. Si no tienen la regularidad, no tienen la confidencia, no quieren hacerlo, todo se cardiovierte. ¿Listo? Entonces pueden decir en forma más sencilla y rasera, radical de cómo manejar un paciente con taquicardia en pediatría. Paciente lo evalué, ¿no? El paciente le tomé su electro porque necesito el soporte, no tiene taquicardia sinusal. Y ya, bueno, pasemos a la cardioversión. Listo. La cardioversión puede sonar exagerada si tenemos un paciente que está estable, que tiene complejos estrechos y que yo le puedo hacer unas maniobras vagales. Entonces, si saben evaluar esto, pues le ahorran en la morbilidad de la cardioversión. Pero, por ejemplo, si es un paciente que lleva estable, pero más de 24 horas en una taquicardia, no intenten maniobras vagales. Las maniobras vagales con menos de 24 horas en forma resumida. Si lleva más de 24 horas de taquicardia, que los hay, esos pacientes, no intenten maniobras vagales. Hay algunos autores que dicen que no intentar maniobras vagales después de 6 horas de taquicardia. Entonces, tengan presente cómo está su paciente. ¿Cuáles hay? Taquicardia sinusal, ritmo normal, solamente que acelerado. Taquicardia supraventricular, el ritmo es rápido, pero no hay ondas P. Fibrilación auricular, el ritmo es irregularmente irregular. Yo sé que eso suena retaíla, pero ahorita se los explico. Fibrilación, aleteo auricular o flúter auricular es un ritmo irregularmente regular, se pudiera decir. Y la taquicardia ventricular, el ritmo pues comienza en los ventrículos. Fin. Entonces, sinusal, el ritmo es normal, busquen la causa. Casi siempre es dolor y fiebre. Ritmo completamente normal, solamente que la frecuencia cardíaca es rápida. Misma secuencia de las 4 preguntas. Supraventricular, ¿cuál es la cuestión? Que la frecuencia mediante el origen ya no es por encima de la regularidad normal. Recuerden que estamos hablando que menos de máximo 220 en lactantes y máximo 180 en niños mayores para considerar que sea sinusal de ahí para arriba de supraventricular y toca manejarla como tal. O sea, toca cardiovertir. Y las formas más comunes son la reentrada auriculoventricular, incluyendo el Well-Parkinson-White, y la reentrada nodal, que es el JET. Esto es neonatos. Paciente neonatal que tenga taquicardia supraventricular sintomática es una reentrada nodal hasta que se demuestre lo contrario. Niño grande con taquicardia supraventricular, especialmente pues mayor de 2 años, es Well-Parkinson-White. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el rango. Hay otras taquicardias por supraventriculares extrañas, pero realmente estas son las dos más comunes de lejos. Miren que suman por casi el 90% de los casos. Y el adolescente pues tiene un aumento importante de la reentrada del nodo atrioventricular, pero ya no hacen JET, hacen reentrada pero sin hacer esta taquicardia JET. JET maneja frecuencias de 300, 400 latidos por minuto y por eso causa falla cardíaca y muerte en los niños si no se interviene. No son fáciles de cardiovertir. Entonces, las supraventriculares, que es el contexto quizás la más importante de todas las taquiardias pediátricas, pues el 60%, pues después de la sinusal, el 60% están en el primer año, se resuelven espontáneamente luego de los primeros 2 años de vida, pueden recurrir luego de los 6 años y en general responden bien al tratamiento médico, a la adenosina. Hablamos de tratamiento médico. La cardioversión pues también se considera, pero ya segunda línea. Y ya hablamos que puede ser primera línea con las salvedades del algoritmo, básicamente que no tengan experiencia de usar adenosina o que no la tengan, que no sepan hacer maniobras vagales. Puede pasar, uno del nervio se le olvida hasta su nombre. Entonces, al menos acordarse de cómo hacer la cardioversión. Pero si le pueden ofrecer maniobras vagales, ofrecer. Este es un ejemplo de las 4 preguntas para taquicardia supraventricular. Ritmo cardíaco rápido y regular, QRS estrecho usualmente, pero puede ser amplio. En este caso es estrecho. Las ondas P están presentes hacia arriba, pero no siempre se ven. De hecho, lo más común es ver una onda de fusión P y T. Entonces, esa también es la pista, que yo no puedo ver la P claramente. Es una, además del valor de la frecuencia cardíaca, es una taquicardia supraventricular. Aquí hay un grupo pues entonces de riesgo de confusión, especialmente si es un menor de 2 años, porque tiene 210, pero pues no se ve la onda P, entonces es una supraventricular y no una sinusal, y la relación es 1 a 1 de PES y QRS.
El flúter, mecanismos de macrorreentrada a nivel auricular. Forma resumida, ¿qué lo causa? Cirugías cardíacas. Entonces no esperen ver flúter auricular en un niño que no tenga una cirugía cardíaca. Para todo hay excepciones. En este caso se llaman neonatos. Los neonatos pueden tener flúter auricular sin repercusión hemodinámica y siendo una alteración transitoria, una variante normal. Dolores de cabeza es a veces algunos detallitos de la pediatría, especialmente los recién nacidos. Y pues en general el flúter auricular lleva un ritmo muy rápido, pero es que lo que condiciona que el paciente no se muera por ese ritmo muy rápido, el bloqueo atrioventricular que hay. ¿Por qué? Porque es que el nodo AB no da ese voltaje. O sea, si yo le tiro 500 latidos al nodo AB, pues espere, ya me inundó, no me dejan, espere. Entonces en general el nodo AB tiene una capacidad de conducir latidos hasta unos 220, 240 latidos. Entonces, si tenemos 500, usualmente queda 2-1. 2 latidos van, uno no se conduce. Por esa misma razón, porque no da. Puede haber una relación, pues, más amplia, 3-1, 4-1, 5-1, pues si las frecuencias son más bajas, especialmente pues más bajas de 400 latidos. De 300 hacia arriba puede haber el 2-1 y de menores de 300, pues pueden haber bloqueos con más latidos conduciéndose. ¿Listo? Entonces, existen taquicardias auriculares por reentrada en este fenómeno con macro reentrada porque toda la aurícula participa del circuito de reentrada. Entonces hay una corriente circulante, por eso hago este movimiento con el mouse. Y en la fibrilación auricular hay micro reentradas. Entonces las cirugías y las cicatrices y las inflamaciones ocasionan que hayan varios focos que descargan y por eso la conducción es caótica, porque este va a 220, este va a 300, este va a 400, este va a 180. Entonces, según el que capture el ritmo, pues la frecuencia va a ser muy anormal en la fibrilación auricular. Aquí en el flúter, como todas las aurículas se sincronizan para la reentrada, entonces, por eso la frecuencia es relativamente uniforme. Responden solo a calibración, a esa vaina no se le echa genosina. A veces se puede uno hacerle con marcapaso y subir la frecuencia para robarse el ritmo. Que usted va a 500, yo subo el marcapaso a 600, me robo el ritmo con el marcapaso transcutáneo o epicárdico si es un paciente de corazón y lo voy descendiendo gradualmente para que el ritmo llegue a lo normal, pero guiado por el marcapaso. Esta es una imagen de flúter. Ritmo rápido regular, complejo con RS que es estrecho, puede ser ancho, pero en general es estrecho. Ondas P presentes y hacia arriba y tienen un dientes de sierra. Se llaman ondas F mayúscula de flúter, las de fibrilación son F minúscula. Y la relación en general, pues es más ondas de flúter que complejos. Aquí es 2-1, 2 ondas de flúter por un complejo, que es lo que estamos viendo con un bloqueo 2-1. Fibrilación auricular, múltiples circuitos de reentrada que ya hablábamos chiquiticos, pueden ir hasta 600 latidos ese ritmo de robo y obviamente la frecuencia ventricular también se bloquea. En niños es rara, es mucho más frecuente la arritmia flúter auricular que fibrilación auricular. ¿De qué dependemos? En general, cirugía cardíaca puede causarlo, en general, miocardiopatías que dilatan el corazón. Por eso Epstein está aquí, porque Epstein es un corazón que es una pelota. Epstein, para contexto de los que no conocen la cardiopatía, es un problema donde la válvula tricúspide está más bajita. Entonces, uno, estorba para que el ventrículo derecho se dilate. Dos, esa válvula no funciona, entonces está regresando sangre hacia la aurícula, que se vuelve grandotota. Y tres, esa misma sangre remansada va hacia el ventrículo y también agranda el ventrículo. Cuatro, esa sangre llega hacia la aurícula, hacia el pulmón y la circulación pulmonar y lo enferma, y llega al lado izquierdo y también lo dilata. Conclusión, se vuelve una pelota con dilatación de las 4 cavidades. Por esa razón aparece la fibrilación auricular. Si está estable, se trata con medicamento, amiodarona es la elección ahí, y si no, pues se cardiovierte. Flúter se cardiovierte, flúter se cardiovierte. Entonces, por eso me regreso un segundito. Esto se resume en que si el paciente está inestable, cardioviértalo, no necesita ni siquiera saber el ritmo, tome el electro para las implicaciones que tiene después saber qué es lo que le pasó, pero lo cardiovierte y ya no se complican la vida y no tienen que saber mucho de pediatría para poder ayudar a un paciente y no nos lo traen en taquicardia descompensado, muriéndose, cuando pudieron
hacerle la cardioversión con el desfibrilador que tenían de adultos, porque se puede con esto. Listo, seguimos. EKG de fibrilación, entonces ritmo rápido e irregular, QRS, ritmo rápido e irregular. Irregularmente irregular. Aquí viene la cuña que es esta vaina irregularmente irregular. Entonces, este es un ritmo que relativamente es irregular. Puede haber cambios del flúter, donde empieza 2-1, luego pasa a 3-1, luego pasa a 4-1, luego se regresa a 2-1. Entonces, es irregular porque la frecuencia no se mantiene en un punto, pero es regular dentro de su variación de anormalidad, porque va cambiando simplemente de frecuencia como los cambios de un motor. Entonces, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, a veces pasa, luego vuelve a 2-1, y ese es el fenómeno. En cambio, la fibrilación auricular, esa predicción de ritmo no hay. Aquí vamos, digamos, 5-1, aquí 3-1, aquí 4-1, entonces no hay ninguna periodicidad evidente como si fueran los cambios del motor. Entonces, eso es lo que se llama ritmo irregularmente irregular. El complejo QRS puede ser ancho, aunque típicamente es estrecho. Aquí están un poquito amplios. Las ondas P pues no se ven las ondas F minúscula de fibrilación y pues la relación es completamente impredecible. Taquicardia ventricular, grábense una definición muy importante. 3 o más latidos ectópicos son una taquicardia ventricular. Una frecuencia mayor al 10% de la frecuencia basal. Si yo tengo 3 latidos, 3 extrasístoles ventriculares, es una taquicardia ventricular. Si ustedes ven eso en un electrocardiograma, un Holter, por favor remiten el paciente a tercer nivel donde haya cardiología y no es impajaritable. Ese paciente tiene riesgo de muerte súbita. ¿Listo? Después de esa cuña, entonces detallemos los datos. Ritmo auricular muy rápido. En niños es raro, casi siempre operados de corazón, pacientes con miocarditis o pacientes con anomalía de Epstein, que es la causa subyacente más común de Wolff-Parkinson-White. Si ven un Wolff-Parkinson-White, deben hacerle un eco porque puede tener una anomalía de Epstein. No siempre va a estar así el corazón como una pelota, a veces la dilatación es mucho menor. Hay otros corazones con Epstein que no están dilatados, pero como la tricúspide está más bajita, pues permite que haya unas zonas donde el músculo permite el paso de corriente y eso es lo que da la reentrada. Ahorita yo creo que trato de mostrarles algo, pero yo creo que el tiempo no nos da para mostrarles gráfica de eso, pero esa es la situación. En general el QRS es ancho, no hay relación entre la aurícula y ventrícula, la frecuencia es alta, puede haber ondas P, en general no se ven. Y pues muchas veces el paciente no tiene pulsos, aunque puede tener todavía pues compromiso hemodinámico sin perder el pulso. En general todo paciente inestable se cardiovierte si tiene pulso y si no tiene pulso pues se desfibrila. Stop. Si no hay pulso, no hay cardioversión. Recuerden ese concepto. Un paciente con taquicardia ventricular, estos se llaman carreras de taquicardia o taquicardia ventricular no sostenida. Aquí hay 3 latidos, aquí hay 4. Esto va a 100, esto va a 120. Conclusión, tiene taquicardia ventricular. Este es el concepto que les estaba explicando. Estas son las clasificaciones de escala básicamente de qué tanto persiste la taquicardia. Monomórfica sostenida, no se sostiene, no cesa, cambia de puntos y llega a los ritmos más desorganizados que es fibrilación y flúter ventricular. ¿Listo? No me detengo en este punto porque no es importante, pero pues de contexto es importante que sepan que existen esas clasificaciones. Este es como se ve el EKG, 176 latidos, ritmo rápido regular, un complejo QRS ancho, no se discierne una onda T. TIP, pues en general la onda, el complejo QRS va contrario a donde está la onda T y segmente CT. Entonces, si esto es negativo, la onda va a ser positiva y si el QRS es positivo, la onda T va a ser negativa. Eso también ayuda a discernir un poquito. No siempre se ve esa relación en los pacientes de supra con reentrada, pero algunos pacientes de eso, uno ve que van ambas para el mismo lado. Entonces, tiene un complejo ancho hacia arriba y la onda T también va hacia arriba. Eso también nos puede orientar un tantico, aunque no siempre se cumple esa regla para taquicardias supraventriculares con reentrada. No hay ondas P en general, pues es lo que estábamos conversando, y la relación pues no se puede establecer desde el hecho que no se suelen ver. Esta es una taquicardia ventricular bidireccional. ¿En qué sentido? Cambia la morfología de los complejos que estamos viendo.
aquí tienen una melladura, aquí tienen un pico. Entonces el ritmo es rápido y regular, pero tiene algunas irregularidades, especialmente mirando que los complejos cambian de morfología cada cierto rato. Entonces, esto es más complicado de manejar, pero en general, pues simplemente uno le hace calibración si aún tiene pulso, si es que aún tiene pulso, y si no, pues simplemente lo desfibrila. La opción de punta es la otra variante de taquicardia ventricular, donde el eje del corazón va cambiando, el eje del QRS aquí es positivo, aquí va es más negativo, y así, entonces se va volteando el eje del QRS, y por eso pues también tiene más dificultad de que el paciente sobreviva. Muchas veces estos pacientes están en paro, entonces, y es una causa también de muertes súbitas en deportistas, muchos entran en torsión de puntas y pues, es difícil a veces hasta para la misma desfibrilación sacarlo. Aquí solamente una cosa importante, que ya es casi lo último para cerrar. No es tan fácil saber un complejo QRS ancho en taquicardia si corresponde a una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular. ¿Cuál es la pista? ¿Qué es lo que importa? Tratar de identificar el paciente que tiene una taquicardia ventricular, porque el supra, pues eventualmente si yo lo traté, lo mando para la casa, porque pues, lo puedo seguir ambulatorio, después de cierto rato lo observé y lo mandé para la casa. Pero si yo tengo un paciente con taquicardia y complejos anchos y lo mandé para la casa y era una TB, se murió en la casa. Entonces, por eso importa. Entonces, se han propuesto algoritmos, aquí hay unos sencillos. Por eso esta presentación también se las comparto. Si tiene un EKG con taquicardia de complejos anchos, especialmente en un paciente estable, pues les da tiempo para analizar. Si está inestable, toman el EKG cardiovierto en ese paciente. Si no tiene pulso, pues qué carajo lo desfibrilan. Y después se sientan a mirar qué EKG era el que tenía. Toman el EKG siempre, pero la ciencia se deja para después de que el paciente esté bien. ¿Listo? Pero siempre tienen que tomar su EKG. Porque la importancia no es, ay, sí, mire, está el paciente ahí. No, señor, tiene usted una taquicardia supraventricular con reentrada y si me equivoqué, no, eso no es lo importante. Lo importante es manejar el paciente y después de que ya lo estabilizaron, pues se sientan con el electro y le aplican los criterios, porque va a decir, si es supraventricular con reentrada, hasta cierto punto yo lo puedo mandar para la casa, y si era una ventricular, pues no lo va a mandar para la casa. Se mira si hay R inicial, se mira si hay una R pequeña o una Q inicial pequeña en los complejos. Esta cuestión se sigue mirando si hay una muestra en el brazo descendente, un QRS negativo, y este componente es un poco más complejo. Esta escala no gusta mucho el de Berkey porque pues implica medición de este cambio de los voltajes. Entonces, a pesar de que es más sensible, tiene menos seguidores. En cambio, el algoritmo del señor Brugada, en esa parte se les debe a la familia Brugada un montón de vainas en taquicardia ventricular y el algoritmo de ellos es mucho más claro. Entonces tenemos ausencia de onda de complejos RS en todas las precordiales. Entonces nos toca mirar todas las precordiales a ver si que no haya un RS. Si hay un RS, tenemos un punto para que no sea ventricular, pero no es el único. Entonces si hay RS, no hay ningún RS en todas las derivaciones precordiales, es una TB. Buscamos luego que ese complejo, si hay algún complejo QRS, que ese RS, si alguno mide más de 100, porque pueden haberlos. Entonces, hay un RS en alguna parte, pero si ese RS es muy grande, eso es ventricular. Y hay que buscar si se ven las ondas P, si hay la disociación atrioventricular. No hay taquicardia supraventricular con reentrada con disociación atrioventricular, porque los latidos aberrantes dependen de la conducción de aurículos a ventrículos. Entonces, si hay disociación visible, pues es una TB. Y lo último son los criterios morfológicos. Criterios morfológicos son estos de acá. Podemos tener una taquicardia ventricular que conduce con bloqueo de rama izquierda o una, en general también incluso con que conducen con morfología de rama derecha. No se muestra rama derecha porque en general rama derecha tiende a ser más correlacionable con reentrada. Entonces lo que entramos a buscar en general es todos estos criterios de morfología, especialmente de rama izquierda. Complejos monofásicos, una R inicial más alta que la R', complejos QR, una onda RS donde la S es mucho más profunda que la R, y presencia de complejos QR, QS que son casi todos negativos. Aquí unos criterios un poco más difíciles que son los que haya una muesca en la rama descendente de la onda S, especialmente todo esto se mira en B1, B2, eso es TB,
Si hay una R inicial de 30 milisegundos, eso es TV. Y si hay conciencia de complejo QR en B6, estos de acá son B6, pues también es TV. Conclusión, no es tan sencillo, no se lo va a aprender uno así, uy, escucha, yo me lo sé todo, de pronto en cardiología sí, los que nos gusta cardiología, pues no sabemos, yo me sé lo de arriba, criterios morfológicos, no he aprendido algunos, especialmente lo he visto varias veces y lo ayuda a uno a saber que eso es una TV, pero no es tan sencillo, entonces guarden esta tablita, nadie les exige que se sepan eso, pero lo que sí se les exige es que no vayan a mandar un paciente con TV para la casa. Entonces, en general, si no tienen ni idea, es una taquicardia de complejo Sánchez, lo cardiovirtieron, mándenlo a donde haya un cardiólogo que pueda leer un tercer nivel y les diga si eso era una TV o una supraventricular con reentrada. ¿Listo? Ritmos de paro, no vamos a demorar mucho acá, les robo unos minutitos extra del tiempo previsto solamente para mostrárselos. Esto es una fibrilación ventricular, donde hay ondas gruesas sin ningún tipo de patrón. Hay fibrilación ventricular de onda fina, pues que es la misma cosa, pero con menos voltaje, especialmente menos de 0.5 milivoltios. Estas ondas F ventriculares son las que hablamos ahí, F minúscula ventricular, F mayúscula ventricular. Y estos son otros ritmos relacionados. Entonces, la torsión de punta se considera un equivalente de fibrilación ventricular. Casi siempre está sin pulso y toca pues hacer la desfibrilación. Muy rara vez tienen pulso. Si tienen pulso, todavía se le puede aplicar el criterio de cardioversión, pero a veces algunos aparatos no son capaces de detectar los RRs en esa variación tan grande y se equivocan, entonces muchas veces se desfibrila si tenga pulso. Fibrilación ventricular propiamente no hay lío, y existe, como existe flúter auricular, existe flúter ventricular. Esa vaina básicamente es como si estuviera yo dibujando rayita para arriba, rayita para abajo, rayita para arriba, rayita para abajo, pero muy regular. Entonces, eso existe. Y asistolia, pues no se ve nada, se ve una onda ahí fluctuante que no es discernible de nada. No olviden que hay que hacer el protocolo de asistolia. Primero, mira que los electrodos estén conectados, pegarle una descarga, pegarle una epinefrina y un masaje cardíaco a un paciente, sea adulto, adolescente, pediátrico, que simplemente tiene un electrodo desconectado y está dormido profundo o sedado por medicamentos, es muy grave. Dos, mira que esos cables de electrodos estén conectados al equipo, misma situación. Paso 3, de mirar que la derivación que estoy viendo esté conectada, y especialmente si estamos hablando del desfibrilador, pues que no estén palas mientras estoy viendo electrodos. Es decir, yo tengo las palas aquí y en la máquina dice electrodos, o tengo los electrodos y el equipo dice palas. ¿Listo? Y por último, deben aumentar el voltaje para ver si esto de aquí de pronto no es esto y simplemente hay un voltaje bajo del equipo que no permite ver. Listo, me salgo de acá para mostrarles cómo funciona el sitio web que tiene estos ritmos para que los puedan repasar y mostrarles un segundito las aplicaciones que pueden utilizar. Los enlaces igual también se los vamos a pasar por el grupo. Entonces voy a cerrar esto porque ya no cumple más función. Y vamos a mirar la página que cumple ese fin. Se llama ANSOFT Case Logs. La pego de una vez ahí en el grupo de Telegram. Y tiene 2 simuladores de PALS. En el caso de pediatría, 2 simuladores de ACLS para adultos. Si quieren practicar análisis de electro, pero con niños reales, entonces miremos uno en español. Aquí esto es una cuestión de instalar Silverlight. Les voy a pasar igual ese complemento. Uno instala, si está en Google Chrome, el complemento de Internet Explorer, o abre este enlace en Internet Explorer y ya. Entonces, no me gusta Internet Explorer, entonces simplemente instalé la extensión. Y eso permite que cargue la página en Google Chrome, así yo tenga pues este aplicativo solo desarrollado para Internet Explorer. Entonces, vamos a seleccionar un caso. Siempre me gusta este porque es breve. Tenemos este niño un mes, llega a urgencias, la madre le dice que el bebé estaba bien hasta hace 2 días, empezó a tener periodos de agitación, mala alimentación y el color ha sido cianótico durante los episodios. ¿Qué le vamos a hacer? Lo monitorizamos, prendemos ese aparato, tenemos 228, es un niño de un mes, la frecuencia de referencia es 220, está agitado, respira, tiene pulso, la frecuencia estamos hablando que ya está baja para la edad que tiene. Entonces, en ese orden de días, porque ya tiene un mes, es 70, y pues está ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llamamos los auxiliares, hay que colocarle oxígeno. Volvemos a checar cómo va el paciente, va bien, necesitamos adenosina.
pero yo digo, pero si es adenosina, ¿y cuánto era? Bueno, aquí la ayuda dice, mira, acuérdese de cómo está el paciente el pulso es fuerte, está estable, adenosina, recuerde que le da 0,4, listo. Entonces, para cuando uno se le olvida, ahí le sapean 0,4, confirmo el bolo, monitorizo, ese paciente va a hacer ahorita sistolia y va a volver al latido, vuelve a evaluar cómo va, no salió, entonces toca, la ayuda dice, uy, póngale otra dosis, 0,8, el doble, entonces vamos a colocar adenosina, 0,8, vamos a monitorizar cómo va bien, aunque la presión bajó, la adenosina baja la presión, entró en asistolia, salió, y salió a una frecuencia normal y ya curamos el paciente, aquí está la retroalimentación de cómo hicimos, aquí está la explicación en objetivos de aprendizaje que hay que hacer, y les permite aplicar en la vida real. Básicamente esto aplica a todo PALS, pero es que uno no ve electros, especialmente de arritmias, desligado de los niños. Entonces, así se trabaja y él les dice a uno, lo salvó y cuando lo mata le sale un fantasmita. El otro aplicativo es el simulador de ritmo, que es con el que les mostré las imágenes de las arritmias. Y él les permite estudiar cualquier ritmo. Como vieron, eso es gratuito. Entonces, acá está el esquema de las 4 preguntas. Yo puedo estudiar o hacer examen. Entonces, yo quiero ritmos específicos porque voy a estudiar. Primero voy a repasar. Entonces, fibrilación auricular. Le digo que me muestre el ritmo. Él tiene 6 ejemplos. Entonces, tengo ese. Muéstreme otro ejemplo. Muéstreme otro ejemplo. Muéstreme el otro. Muéstreme el otro. Y muéstreme el otro. Las 4 preguntas de siempre. Esto es las respuestas para cuando estamos estudiando, pero también cuando estamos en examen. Entonces ahí muestra toda la información del ritmo para ir correlacionando. Por desgracia esto Silverlight no se deja traducir, tampoco se deja copiar el texto. Y cuando van a estudiar, ya hacerse una autoevaluación, entonces genera el ritmo. ¿Qué es este ritmo? Las 4 preguntas. Tenemos, él le da las 4 preguntas porque eso lo puede dar cualquiera, eso no le da el ritmo, pero ayuda a estudiar. Una frecuencia regular, una frecuencia cardíaca baja, no normal, un complejo QRS estrecho, las ondas P están ausentes o están negativas y están aquí metidas en el complejo. Esto que está aquí metido en los complejos es la onda P y pues es un ritmo nodal. Entonces yo busco ritmo nodal, junctional ring y le digo, por favor, dígame. Sí, estoy bien, es un ritmo nodal. Entonces puedo estudiar aleatoriamente hasta que se nos queden a sangre y fuego todos estos ritmos. Entonces, ese es el enlace que les puse ahí. Bueno, cierro acá. Y ahora me voy a ir desde el celular, voy a dejar de compartir para mostrarles desde el celular las versiones de aplicativos. Y con eso finalizamos. Entonces, las versiones de aplicativo, PALS es de pago, pero pues existe ahí. Pues este es el PALS Anesoft, tiene menos casos. Y pues tiene 8 casitos, pero igual pueden evaluarlo igual. Este es el mismo caso que vimos en imagen, pero sin ver el bebé, está ya acostadito. Y es la misma cosa, lo evaluamos. Él nos dice qué tenemos que hacer, drogas, entonces adenosina, nos deja elegir. Entonces le podemos poner 0,1, aquí dice es por kilo. Evaluamos el paciente. Evaluamos de nuevo, ya tiene pulso, pero sigue maluco. Le colocamos 0,2. Evaluamos. Ya regresó y salió. Entonces, permite hacer la misma interacción. Existe la versión de el programa de ritmo, se lo voy a pasar también por la tienda por el chat, perdón. El programa de ritmo, SG Anesoft. Son aplicaciones que tienen también un componente de pago. Este es el de casos. Permite, regala algunos y cobra otros. Y se ven así. Entonces, casi que la misma historia y permite estudiar los ritmos. Pues pueden hacerlo también desde el celular. Entonces trato de conseguir más tardecito los APKs para los que tienen Android
En iOS el problema es que casi todo esto hay que pagarlo. No es muy costoso, pero hay que pagarlo. Entonces, yo creo que con eso ya tenemos el contexto para que le puedan sacar provecho a esta información. Entonces, les agradezco a los sobrevivientes que se quedaron aquí hasta el final. Espero que toda esta información les sea útil, que les ayude a entenderse un poquito más con los electrocardiogramas pediátricos. No hablamos de pronto de reentrada o el Parkinson, pero pues no es tan difícil. No creo que sí les voy a mostrar una imagen de eso porque pues relativamente es frecuente. No sé si los tres que están aquí conectados hasta este momento tienen alguna pregunta. Por lo que veo, ¿no? Entonces quiero mostrarles la imagen de qué es lo que pasa. Primero esta. Normalmente pues conduce el corazón por el sistema de conducción y pues eso da nuestro electro normal. Cuando tenemos problemas de vías accesorias, la conducción puede entrar por nuestro sistema normal y regresarse por la vía aberrante y eso pues nos daría que llegue más rápido al ritmo que la aurícula, pero pues la conducción es regular y es con complejos estrechos. Cuando se da una conducción aberrante resulta que es más sensible la conducción por esta vía que por el nodo y entonces entra primero la corriente por aquí y va corriendo en reversa y sube por acá, superando incluso a veces el umbral de refractariedad del nodo y hace el cierre. Por eso no siempre se hace en el cierre. Y esos casos tienen una conducción aberrante. Ahora, ¿por qué es la asociación con anomalía de Epstein? La correlación con anomalía de Epstein es por esto. Porque como la inserción de la válvula tricúspide está aquí abajo, permite que este tejido ventricular que está atrializado, así se le denomina, pues se comporte como un tejido de conducción anormal que permite la reentrada. Entonces, por eso la anomalía de Epstein es la cardiopatía por excelencia asociada al Parkinson-White. Aunque obviamente existen las formas heredadas, pues que generan el problema. Espérenme. Voy a mostrarles, que se me quedó sin compartir parte de la información. Vamos a compartir la pantalla acá. Y vuelvo y les muestro el datico. Creo que eso es lo que me estaban indicando que no compartí bien pantalla. Ok, están dando un saludo, pero sí vamos a mostrarles en la pantalla porque no me quedó visible. Me interesa que se vea. Parkinson White. Vamos a centrar en mostrar que es como el representante, para que todos vean la imagen y no se nos quede por medio. Entonces, mostraba ahorita en lo que estaba hablando, que se me quedó sin imagen, que la reentrada ocurre básicamente porque hay un tejido que permite la conducción retrógrada, aquí va a ser estrecho, y cuando este tejido accesorio permite la conducción más rápida, pues entra la corriente primero por acá y genera el cierre del circuito y la taquicardia. Y en Epstein el problema que hay por lo que se asocia es porque este tejido ventricular que está atrializado, pues permite el paso de corriente entre la aurícula y el ventrículo sin pasar por la regulación del nodo AB. Entonces, ahí está la imagen para la correlación. Entonces, ahora sí, buena noche a todos. Muchas gracias pues a los que se quedaron hasta el final. ¿Alguna pregunta para finalizar? Listo, entonces buenas noches y espero que sea de utilidad. Cualquier duda adicional o algo pueden también preguntar por el chat de Telegram y pues ahí les responderemos con gusto. Hasta luego.